Saludos a todos, bienvenidos. En este video les estaré mostrando cómo eliminar la cuenta de Google al Samsung Galaxy S24 Ultra con Android 16, Android 15 o Android 14. Este procedimiento es especial para este modelo, así que vean el video completo para no perderse ningún detalle, chicos. Muy bien. Lo que es la descripción, comentario fijo, como lo que es una tarjetita acá arriba, yo les estaré dejando los enlaces de descarga de los archivos que vamos a necesitar o ocupar. En este caso estaremos aplicando lo que es el método de degradar el sistema operativo. El equipo actualmente tiene lo que es Android 16. Más adelante en otros próximos videos, os les recomiendo revisar acá abajo la descripción de este video. Yo les estaré actualizando el método para Android 16 de forma nativa. Muy bien. Para realizar este proceso, como les estaba diciendo, vamos a degradar el sistema operativo. Para ello necesitamos esta herramienta. Ustedes van, lo descargan, extraen, descomprimen e instalan. Siguen los pasos de instalación que la propia herramienta les da y listo, chicos. Muy bien, una vez tengamos instalada la herramienta, vamos a proceder a abrirla. Yo acá ya la tenía previamente abierta, así que por ello la ven acá. Muy bien, estando acá con la herramienta previamente abierta, nos vamos a dirigir al apartado de Odin Mod o Odin Flash. Esto, como les estaba diciendo, para degradar el sistema operativo. Recuerden, chicos, todos los enlaces de descarga yo se los estaré dejando acá abajo en la descripción de este video para que ustedes puedan descargarlo. Acá vamos a hacer una pequeña lectura de la información del dispositivo, seleccionando el apartado de información y luego en información MTP Info, Samsung, y con ello hará una pequeña lectura del dispositivo. Esto para comprobar qué versión de Android tiene el equipo en sí. Si a ustedes como a mí les da fallo, nada más repitan el procedimiento, seleccionan el botón de Info, seleccionan Samsung MTP Info y con ello van a obtener lo que es la lectura del sistema operativo que tenga este dispositivo. Como les estaba diciendo, yo más adelante, o puede que ya estén viendo ustedes este video en el futuro, van a encontrar todos los enlaces con lo que es nuevos métodos para Android 16 acá abajo en la descripción. Yo les estaré dejando la manera correcta para poder realizar el bypass FRP en Android 16 para este modelo en específico o para otros modelos, dependiendo de cómo vayamos encontrando las soluciones, chicos. Entonces próximamente yo les estaré dejando acá abajo en la descripción comentario fijo. Recuerden, no es de pago, es gratis. Vayan, lean si encuentran ahí la solución. Si no, háganmelo saber en la sección de comentarios, que yo con gusto se los estaré compartiendo. Muy bien, una vez reiniciado acá nuestro dispositivo, porque como vieron ustedes nos estaba fallando, una vez reiniciado el dispositivo, una vez reiniciada la herramienta, procedemos nuevamente a hacer la lectura a este dispositivo. Y como vemos acá en pantalla tenemos ya lo que es la lectura y la versión de Android que tiene este dispositivo, Android 16. Ven ustedes, ya tiene Android 16 este dispositivo. Acá pueden ver el modelo exacto y también pueden deducir lo que es el binario. Próximamente nosotros estaremos lanzando lo que es una herramienta, nuestra propia herramienta, para poder hacer lecturas más a detalles. De igual forma, todo acá abajo, chicos, en la descripción y el comentario fijo. Muy bien, una vez sabiendo que el equipo tiene Android 16, nosotros vamos a ocupar Android 15 y Android 14 en específico para hacer la degradación del sistema operativo. Esto ya que están compartiendo el mismo binario para Android 15, Android 14 y Android 16. Utilizan el mismo binario, así que nos da la opción, el margen de nosotros poder degradar entre Android 14, 15 y 16, como están viendo ustedes en pantalla. Muy bien, entonces acá sabemos ya que el equipo tiene Android 16. Vamos a proceder a cargar los archivos ahora de Android 14. Vamos a cargar acá, como es lo que están viendo ustedes en pantalla. Vamos a cargar, chicos, por ejemplo, el archivo BL, el archivo AP, el archivo CP, todos los archivos en sus casillas correspondientes, ¿verdad? Recuerden ser pacientes, chicos.
ya que estos métodos son gratis, entonces tienen que ser pacientes ustedes a la hora de estar realizando este tipo de procedimiento. Como les estaba platicando, acá abajo en la descripción yo les estaré dejando todos los archivos. Una vez cargado acá lo que son los archivos requeridos, nos vamos a ir a la pestaña de Reboot. Acá en la herramienta seleccionamos Samsung y seleccionamos Download Mode. Reboot Download Mode. Esto para que la herramienta ponga el dispositivo en el modo download o en el modo descarga. Damos un segundito de tiempo a que el equipo reinicie en el modo descarga. En la herramienta vamos a dejar marcada lo que es la opción de NAND Eraser. Esto para borrar las particiones viejas que tenga el dispositivo. Una vez tengamos acá marcado estas opciones, seleccionamos el apartado de Flash. Acá le damos un segundo de tiempo a que se haga la instalación del sistema operativo. Acá va a demorar dependiendo de su computador, que tanta memoria RAM, que tanto bla bla bla. Entonces depende de su computador, chicos, va a demorar este procedimiento. Todos los archivos yo se los estaré dejando acá abajo en la descripción. Una vez termine de flashar el sistema operativo, se nos va a reiniciar acá en lo que es esta pantalla y vamos a proceder a hacer un Factory Data Reset, seleccionando con la tecla volumen hacia abajo y botón de Power. Seleccionamos acá, nuevamente volumen abajo y botón de Power. Con ello vamos a hacer un restablecimiento a fábrica. Como ven ustedes en pantalla, el equipo va a encender. Cuando encienda el dispositivo, aún nos va a pedir lo que es la cuenta de Google. Como ven acá, tiene Android 14 o hemos instalado Android 14. De Android 16 lo pasamos hacia Android 14. Estando acá en Android 14 todavía podemos validar y comprobar de que tiene lo que es el FRP o el bloqueo por cuenta Google activo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver otra vez de nuevo, pero en este caso vamos a instalar Android 15, ¿verdad? Entonces yo comúnmente no les recomiendo que se queden en Android 16, chicos. Tengo un video anterior a este donde explico por qué no actualizar Android 16. Principalmente está dando muchos errores en el sistema operativo en Android 16, muchos errores, daña lo que es el táctil de la pantalla y diferentes fallos que se presentan con Android 16. Entonces en este caso nos vamos a quedar en Android 15. Para ello vamos a cargar Android 15, como están viendo ustedes en pantalla. Seleccionamos el archivo BL, el archivo AP, el archivo CP y el archivo CSC. Tal cual, todos los archivos que ven ustedes en pantalla, chicos. Vamos a seleccionarlo, seleccionamos acá el último archivo y seleccionamos el Home CSC. Muy bien, perfecto. Estando acá, vamos a dejar marcado, bueno, o desmarcamos la opción. Esta ya no importa si lo dejamos marcado o lo dejamos desmarcado, chicos. La opción de NAND Eraser. Vamos a repetir el procedimiento. Reboot, Samsung y lo que es el modo download para que inicie nuevamente en el modo de descarga. Damos un segundo de tiempo a que la herramienta coloque el dispositivo en el modo download y vamos a proceder nuevamente a hacer el flash de lo que es el sistema operativo en Android 15. Les repito, chicos, como les estaba platicando, el dispositivo originalmente tenía Android 16, tal cual vieron ustedes la lectura cuando iniciamos este video. ¿Qué hicimos? Degradamos a Android 14. ¿Por qué hasta Android 14? Porque el sistema operativo todavía no los permite, porque comparten el mismo binario. Entonces, degradamos a Android 14 y aún nos sigue pidiendo la cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Actualizamos ahorita otra vez de nuevo a Android 15. Como ven acá, el equipo ya ha reiniciado en Android 15, ¿verdad? Entonces, yo que tuve un pequeño inconveniente de que aún pasando Android 15 me seguía pidiendo lo que era la cuenta Google. Entonces repetí el proceso, volví a flashar Android 15. Acá nuevamente reinició en lo que es el modo recovery. De igual forma apliqué los pasos anteriores, le hice un factory reset y esperamos a que el equipo encienda nuevamente. Les repito, chicos, no les recomiendo que ustedes, perdón chicos, acá una aclaración. Yo diciendo que le pasé Android 15, le pasé Android 14 nuevamente para porque ya lo habíamos actualizado Android 15 y aún así me seguía pidiendo la cuenta. Volví a degradar Android 14 y acá estoy repitiendo nuevamente el proceso para Android 15.
Entonces, como ven, si a ustedes les falla la primera vez, pasan Android 15 y les sigue pidiendo la cuenta, repitan el proceso, vuelvan otra vez de nuevo a Android 14 y una vez finalice, luego vuelven a actualizar a Android 15. Como les dije, la opción de NAND Eraser pueden o no dejarlo marcado. Yo acá en este segundo flash ya lo dejé desmarcado, como están viendo ustedes en pantalla. Entonces, les repito, vean el video completo y guíense por lo que yo les estoy mostrando, chicos. Bien, como les estaba comentando, no les recomiendo que se queden en Android 16. Android 16 tiene muchos fallos en diferentes modelos, lo hemos probado, y Android 16 está dando diversidad de errores. Entonces no se los recomiendo, tal vez más adelante, pero no ahorita que acaba de lanzarse. Entonces lo mejor es quédense en Android 15, como están viendo en pantalla. Este dispositivo lo degradamos a Android 14 y luego lo subimos a Android 15, ¿verdad? Acá rezamos porque ya no nos aparezca lo que es el candadito en la parte superior. Y bueno, no nos ha aparecido. Esto nos indica que hemos eliminado el bypass FRP con total éxito. Muy bien, perfecto. Y acá lo único que queda o resta es realizar la configuración inicial del dispositivo. Muy bien. Si ustedes insisten en quedarse en Android 16, está bien, perfecto. Les llega el equipo en Android 16. Muy bien, perfecto. Acá abajo en la descripción, comentario fijo, yo les estaré dejando o actualizando en un futuro lo que son los enlaces para que vayan a ver cómo eliminar la cuenta Google en Android 16 de forma nativa con unos cuantos clics. Entonces ustedes vayan acá abajo en la descripción, yo ahí les estoy dejando el video. Bien, chicos, como ven, así de fácil, rápido, práctico y sencillo, nosotros hemos eliminado lo que es la cuenta Google a este dispositivo, el Samsung Galaxy S24 Ultra con Android 16. Repito, yo acá hice el método viejo ya que me dejaba degradar, y actualmente pues Android 16 está dando muchos problemas. Entonces, aprovechando de que el cliente me dijo, mira, de una vez degrádamelo a Android 15, perfecto. Entonces por ello estamos realizando este tipo de procedimiento, y es lo recomendable. Si ustedes tienen otro dispositivo y les permite degradar Android 15, mejor aún, degraden a Android 15, quédense en Android 15. Está comprobado que Android 15 es muchísimo más estable que Android 16. Entonces les recomiendo quédense en Android 15. Perfecto, una vez dicho y aclarado todo esto, hemos finalizado con este video y acá ustedes pueden ver lo que hicimos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Degradamos de Android 16 a Android 14, subimos de Android 14 a Android 15, aún nos seguía pidiendo la cuenta, volvimos a degradar a Android 14, desmarcamos la opción NAND Eraser y actualizamos nuevamente a Android 15. Con ello logramos el bypass FRP o quitar el bloqueo por cuenta Google o correo Gmail en nuestro dispositivo Samsung Galaxy S24 Ultra con Android 16. Perfecto, chicos, este ha sido el video del día de hoy. Yo los espero en el siguiente video.